Queridos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Os mando, como siempre, un fuerte y afectuoso abrazo. De vosotros me habéis pedido si podía compartir acerca de la respiración holoscópica, una herramienta, una técnica que muchos sabéis que trabajo con mucha frecuencia, tanto a nivel individual, pero sobre todo a nivel grupal. Y el motivo de este encuentro de hoy es poderos compartir sobre esta herramienta muy poderosa, como es la respiración holoscópica, que como yo siempre digo, una respiración puede transformar y puede ayudarnos a integrar muchos de esos elementos que años y años seguramente necesitamos para poder ir poco a poco resolviendo. Fijaros que la respiración a lo largo de la historia siempre se ha tenido muy presente. De hecho, la humanidad siempre ha tratado de buscar a través de esos estados expandidos de conciencia una forma de salir, ¿verdad? De ese yo encapsulado, de ese yo limitado, ¿verdad? De ese yo parcial y trabajar desde otro lugar, visionar desde un lugar mucho más transpersonal. Y para ello la humanidad ha utilizado pues no solo la respiración, sino también los cantos devocionales, esos famosos enteógenos y plantas sagradas, las danzas extáticas, los trabajos extáticos de tantra, ¿verdad? De las meditaciones profundas, periodos de ayunos prolongados. En fin, siempre han habido técnicas y herramientas para, insisto, ayudar a expandir la conciencia. Pero sin lugar a dudas la respiración, el método más rápido, el método directo, un método natural que nos permite abrir las puertas hacia, insisto, lo transpersonal. Como os decía, la respiración holoscópica es una técnica muy sencilla y directa en el marco de esas famosas técnicas de hiperventilación o catárticas también, que fue acuñada hace más de 20 años por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Y como os decía, está ubicada, está recogida en el marco de esa cuarta fuerza de la psicología, como es la psicología transpersonal, en la que evidentemente también se hallan pues la respiración holotrópica que acuñó el doctor Grof en los años 60, la respiración holorénica de mi gran amigo y buen ser humano como es el doctor Fericla, y otras prácticas también de respiración acelerada, ¿verdad? De esa respiración circular rápida que permite pues aflorar mucho contenido que está ahí almacenado, escondido en lo inconsciente, y también nos permite acceder a un nivel, como os decía, mucho más profundo, donde se halla nuestra verdadera naturaleza. Fijaros que el término holoscópico deriva en este caso de dos raíces griegas. Por un lado, el holos, del cual hemos hablado mucho en el canal, que tiene que ver con esa totalidad, ese holismo, ¿verdad?, que forma parte del todo. Y oscopos. Oscopos en este caso sería el mirar hacia, el visionar hacia algún lugar. Por tanto, lo que es respiración holoscópica, la holoscopia, podríamos decir que tiene que ver con la contemplación hacia la totalidad, el visionar la totalidad, que de alguna manera es, como os decía al principio, salir de nuestra visión fragmentada y dual que tenemos habitualmente con nuestro pequeño yo, ¿no? Que partimos la realidad, que la juzgamos, que la vemos de una forma muy limitada y adentrarnos en una realidad, nunca mejor dicho, donde la presencia, la unidad, la infinitud, ¿verdad? Y el amor en términos, en palabras mayores, tiene que ver con esa transpersonalidad. Es decir, que somos capaces de cruzar el umbral del yo, de nuestro yo, de pequeño yo, nunca mejor dicho, y llegar pues a un estado donde va más allá de nuestra personalidad. Yo os diría que el rasgo determinante que tiene la respiración holoscópica, a diferencia de otras herramientas, es que de alguna manera la respiración holoscópica incentiva no solo a quedarnos y profundizar en los episodios que tienen que ver con nuestras partes más sombrías, con nuestro dolor interno, con nuestros episodios que quizás no hemos resuelto y que tienen una carga y un gran drenaje emocional. Evidentemente que nos ayuda a drenar todo ese material,
pero esta respiración nos invita de alguna forma, como se expresa, a seguir remando, a seguir respirando para traspasar, para llegar a un nivel mucho más profundo que está evidentemente más allá de esa superficie o de esa experiencia catártica que tiene que ver con lo personal, con esa parte físico, mental y emocional, e ir a ese espacio, ¿no?, transpersonal donde degustamos las mieles de lo inefable, ¿verdad? De la unidad, de lo que realmente es, de lo que realmente somos y de lo que, en fin, nos acuña la verdad en sí misma. Fijaros que la hiperventilación, no solo, o el trabajo de hiperventilación con la respiración holoscópica, no solo tiene un efecto directo y propicio para modificar elementos en nuestra biología interna. Os diría que nos permite alcalinizar, nos permite sutilizar, sino que lo interesante es que refleja cambios directos en nuestras frecuencias cerebrales, es decir, baja la intensidad de nuestra frecuencia cerebral, que ya sabéis que habitualmente estamos en beta, ¿no?, en ese estado pues, de actividad constante. A veces somos capaces de llegar a alfa cuando entramos en ciertos estados de meditación, pero nos permite trabajar con la hiperventilación para poder disminuir precisamente esas frecuencias cerebrales y acceder a unas capas, a unas zonas donde nuestro subconsciente y nuestro inconsciente habitualmente no podemos acceder. Y es ahí donde podemos penetrar en esos registros, en esa información, en todas esas experiencias que han sido, pues por lo que sea, olvidadas, reprimidas, rechazadas y de alguna manera pues han estado allí sumergidas durante mucho tiempo porque de alguna forma pues para evitar precisamente ese dolor, porque lo vivimos, sean episodios dolorosos, muy intensos, en silencio y en soledad, se han quedado allí enterrados y un poco escondidos, ¿no? Y ahí están de alguna forma esperando en algún momento a que ese material pueda ser aflorado para poder ser visto, observado y luego evidentemente integrado y abrazado, ¿no? Porque esas partes evidentemente necesitan encontrar energéticamente una salida para poder vivir con mayor capacidad interna, con mayor libertad, con más espacio interior. Fijaros que con el paso de los años y a través de mi experiencia personal y evidentemente en la experiencia de poder acompañar a través de esta práctica, os podría decir que se viven en cada sesión experiencias de todo tipo, pero las podría agrupar en las diferentes experiencias o los diferentes bloques, mejor dicho, que tienen que ver en primer lugar con las experiencias de tipo físico. Es decir, es muy normal que cualquier persona que respira holoscópicamente, que respira de forma evidentemente catártica, bien dirigida y bien controlada la sesión, pues pueda sentir y expresar gran liberación a nivel físico, ¿no? Entendiendo que en nuestro psicocuerpo se almacenan gran cantidad de bloqueos, traumas, tensiones, rigideces y toda esa somatización emocional que recoge nuestro cuerpo, de alguna manera es una gran liberación, es una gran explosión que permite desbloquear, distensionar, liberar ciertos nudos y de hecho se puede observar a través de esos pequeños temblores, pequeños espasmos, incluso las tetáneas, ¿no?, que pueden surgir en algunas ocasiones en las sesiones donde hay mucho material enquistado, encapsulado y permite esa liberación, ¿no? Es maravilloso percibir internamente cómo se van desatascando todas esas tensiones. También podemos observar en estas experiencias holoscópicas donde aflora material biográfico. ¿Qué quiere decir? Que hay episodios, hay experiencias, hay traumas que vivimos a lo largo desde que nacimos hasta la actualidad que nos dejaron una huella muy profunda y muy marcada en nuestro inconsciente. Y es en la respiración donde se nos permite, como os decía, acceder a esas capas profundas, donde se nos permite ver, donde se nos permite observar algún episodio que ha quedado muy marcado y que evidentemente está escondido y enterrado, que nos permite aflorarlo,
nos permite llevarlo a la superficie para poderlo ver. Porque recordar que estamos trabajando en un estado expandido de conciencia donde ya somos capaces de soltar de alguna forma el pequeño yo y tenemos una visión mucho más periférica, una visión mucho más amplia de la realidad, donde nos permite ver ese episodio que vivimos, insisto, doloroso, que nos dejó un momento intenso, puede ser una pérdida, puede ser, en fin, un proceso físico, puede ser un abandono. Hay mucho material allí biográfico que en algún momento hemos vivido, insisto, en silencio, en soledad. Y lo podemos vivir desde un lugar mucho más objetivo, desde una visión mucho más serena que nos permite integrar, nos permite observar sin juicio, sin crítica y desde un adulto mucho más sereno y mucho más amable con lo que va surgiendo y con lo que hay en ese momento. También hemos observado muy claramente que hay personas que experimentan lo que el doctor Grof hablaba de esas matrices perinatales básicas, ¿no? Donde hay experiencias perinatales. Podemos revivir incluso el propio nacimiento, podemos vivir procesos dolorosos que tuvimos en el claustro materno, ahogos incluso que tienen que ver con esa vuelta del cordón umbilical. Todo lo que tiene que ver con el claustro materno, la parte perinatal es muy, muy importante. Incluso personas que describen el olor de la oxitocina, en este caso bueno, pues que médicamente se ha insertado o incluso cómo han sido en el momento de salir al nacimiento, si ha habido forceps, o sea, todas esas experiencias que son traumáticas, no lo olvidemos por naturaleza, también se pueden revivir y también se pueden liberar a muchos niveles donde pueda haber, insisto, mucha más comprensión e integración de material psicosomático de que de alguna manera está comprimiendo, nos está encapsulando, nos está presionando internamente y esto lo que hace es de alguna manera darle mucha más expresión natural y mucha más expresión consciente para poder ir integrando, abrazando y trascendiendo. Por otro lugar, es interesante también las personas que trabajan y han respirado, insisto, con la respiración holoscópica, nos hablan y comparten en las sesiones que han vivido experiencias arquetípicas, es decir, han visto a través de visiones, sensaciones muy profundas, pues el contacto con animales, por ejemplo, totémicos, el águila, el tigre, el colibrí. También incluso han visto, perdón, en visionaje de figuras míticas o incluso religiosas. Yo recuerdo en muchas sesiones haber escuchado a los participantes hablarme de la figura de Cristo Jesús, incluso la figura de Buda, el haber percibido nítidamente el contacto directo con estos grandes seres, ineludiblemente. Con lo cual, elementos arquetípicos suelen estar también incluidos dentro de estas experiencias que nos ofrece la respiración. Sin lugar a dudas, no quisiera tampoco olvidarme de que muchos participantes con la respiración holoscópica nos hablan y comparten que han tenido respiraciones asociadas al inconsciente familiar. Podríamos hablar de experiencias sistémicas de alguna forma, es decir, recuerdan el abuelo, el bisabuelo o recuerdan un rasgo de esa personalidad, de ese linaje, del transgeneracional del cual forman parte y se dan cuenta de cómo era esa personalidad y cómo, de alguna manera, esa información ha ido pasando con el paso del tiempo a cada una de las personas y ellos mismos se reconocen con ese rasgo característico, con lo cual es un elemento de sanación profundo, de transformación, lo que nos invita y que lo que nos ofrece, evidentemente, esta observación, esta experiencia que nos ofrece. Y finalmente, no quisiera destacar y dejar de lado una de las experiencias que muchas personas cuando respiran con la respiración holoscópica son capaces de describir, aunque es difícil, porque estamos hablando de que tienen que ver con experiencias transpersonales. Digo que es difícil porque son experiencias tan íntimas, tan profundas, tan verdaderas, tan inefables, que ponerle nombre
es prácticamente imposible, pero describen una sensación de paz, una sensación de plenitud, de unión con el todo, de infinitud, es decir, de estar conectado con la eternidad, una confianza en la vida difícil de expresar con palabras, una apertura de corazón donde el amor y la compasión les irradia por todas y cada una de las células, es decir, toda esa parte que tiene que ver con nuestra auténtica naturaleza, con la dimensión verdadera y profunda del ser humano. También muchos hablan de una conexión con todas las formas de vida, una percepción directa con la madre tierra, con todos los seres que cohabitan en ella. Con lo cual, esta experiencia transpersonal, yo digo siempre que a veces acontece y a lo mejor en el proceso de cada persona pues no corresponde, pero cuando se vive, aunque sea por una sola vez, cambia nuestra forma de, evidentemente, relacionarnos con nosotros mismos y con la vida. Con lo cual, estas serían algunas de las experiencias, insisto, más importantes, más relevantes que los participantes o que las personas que respiran en los talleres y en las experiencias de respiración holoscópica describen y comparten. Y ya para finalizar, esta respiración holoscópica, donde os decía cuál es el valor añadido que yo percibo muy claramente, no solo está en quedarnos en ese drenaje mental emocional, en esa catarsis que nos ofrece, sino también es ir a buscar lo esencial, en ir a buscar la dimensión interna y profunda y verdadera, sino que además nos ofrece, y así lo hacemos en las sesiones, empezando y finalizando con el encuentro con nosotros mismos, es decir, con la meditación. Empezamos las sesiones con meditación y terminamos la experiencia también con meditación para recogernos, para observar qué es lo que hay, para abrazar qué es lo que ha acontecido en nuestra experiencia, para adentrarnos en nuestro susurro y en nuestro silencio interior que nos permite abrirnos a lo que verdaderamente es. Yo creo que esto, sin lugar a dudas, marca la diferencia respecto a otras experiencias de hiperventilación o experiencias catárticas que evidentemente tienen todas su valor añadido, pero a mí particularmente el poder entrar y finalizar desde este lugar hace que todo tenga un sentido mucho más profundo a la experiencia. Y evidentemente, pues el taller también finaliza con la arteterapia, ¿no? La expresión artística del mandala, de cómo se ha vivido esa vivencia y evidentemente a través luego de la integración de la experiencia, pues a través del diálogo, del compartir. En fin, os animo, sin lugar a dudas, a que podáis vivir en algún momento esta experiencia que es transformadora, como os digo, donde las haya, apta para cualquier edad. Esto no es el que tiene más conciencia o menos, sino es abrirnos a la vida, abrirnos a la respiración, abrirnos a Dios, a recibir a Dios, a soltar, ¿verdad?, parte de aquellas cosas que ya no necesitamos en nuestras vidas y abrirnos a esa, para mí, donde está aquí el valor añadido, a esa dimensión inefable, a esa dimensión verdadera y trascendente que nos ofrece la respiración holoscópica. Pues hasta aquí, querida familia, espero que el compartir de hoy haya sido de gran utilidad y, como siempre, os deseo y, en fin, espero que pueda ser de utilidad y os animo a seguir transformando, a seguir creciendo y avanzando. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón, un fuerte y cariñoso abrazo. Gracias de corazón.